la MMA en los estados mexicanos. Esto es una cosa increíble, ¿no? Para ti como ciudadano mexicano. Hemos tenido carteleras con más mexicanos aquí, obviamente en las locales que se han hecho en México. Hubo la del 2019 cuando peleó Jair contra Stephens en el estelar. Estaba Brandon, estaba Alexa, estaba Irene, estaba Polo Reyes, Teco Quiñones. Había 7 mexicanos, estaba Martín Bravo también, si no me equivoco. Pero con esta importancia, pues obviamente para nada, ¿no? 2 peleas de campeonato. Yasmín, que es una gran prospecto, ¿no? Que probablemente se meta al ranking. Jesús Aguilar, que en 125 creo que México va a tener un futuro brillante con Brandon, con Jesús, con Víctor Altamirano, y luego, bueno, con Carlitos Hernández también, que acaba de ganar hace un par de semanas. Y luego lo de Chaires, que también es importantísimo, porque Chaires lleva rato queriendo entrar a UFC, es uno de los compañeros de entrenamiento de Brandon, de los primeros que tuvo Brandon, porque no había muchos 125 en México, crecieron juntos, digamos. Chaires tomó el camino de combate global y por ahí fue un poquito más complicado. El año pasado peleó en Contender, este año iba a pelear en Contender y ahora ya lo tenemos firmado de última hora contra Tatsuro Taira, así es que es una cartelera importantísima. Está dura la pelea contra el japonés. Durísima, durísima, pero es una cartelera, mira. Pero oye, 2 títulos mundiales Sí, mexicanos. no ha habido nada así nunca. No, me acuerdo un poquito, traigo la vibra de aquella vez que fui a UFC 155, que Caín Velázquez iba a pelear por el título con Junior Dos Santos y Goyito Pérez traía este hype de que venía ganando 2 consecutivas y finalizó en el primer round también. Pero esto de 2 peleas de campeonato no lo recuerdo. Además está Esteban Ribovich, el argentino, que también para nosotros es relevante para ver la cartelera contra Kamala Kirk. Entonces va a ser impresionante, ¿no? Y lo que es la International Fight Week en general, ¿no? Con todas las firmas de autógrafos, va a estar por allá Ilia Topuria, va a estar Raúl Rosas, Kelvin Gastelum, va a ser una cosa de otro. Cejudo va a estar también. ¿Está programado en las firmas de autógrafos? No, sí, lo pusieron para el viernes, si no me equivoco, en el email que mandaron. Oye, antes de hablar de las peleas, ¿cómo está México con esta cartelera? No solo la prensa, de la que tú eres parte también, que consumes y la creas, sino la comunidad de MMA y de deportes de combate en México. ¿Cómo está para esta cartelera, Carlos? Fíjate que no creo que se esté reflejando de la forma que debería, ¿no? Ya a ver si durante la semana se empieza a sentir más, ¿no? Ya no sé si ya para el jueves, viernes, que ya veamos los primeros careos de la conferencia de prensa, ¿no? Y todo eso, ya la gente empiece a comprender lo que está pasando. Pero tener a Yair y a Brandon juntos en la misma cartelera, peleando por el cinturón, es algo que ni siquiera un servidor que yo que he estado siguiendo UFC durante los últimos 12 años más o menos, me imaginaba que un día vamos a tener esto, ¿no? 2 peleas de cinturón la misma noche. En International Fight Week, además, que International Fight Week es el evento más grande del año por lo que sucede todo alrededor, ¿no? Para UFC lo importante que es. No creo que todavía entienden en México el tamaño de esto. Ya veremos durante la semana. Y si ganaran los dos, obviamente ahí sí va a ser una repercusión impresionante, ¿no? Ya lo vimos cuando ganó Alexa, empezamos a ver esa repercusión ya de, a ver, los 3 son campeones, ¿no? Ya tenemos 3 campeones mexicanos. Creo que va a ser así, o sea, si ganaran los 2 el sábado, es que vamos a ver mucho mediático y eso repercute mucho en la gente, ¿no? La comunidad, obviamente, está, el cerrado grupo de peleadores, entrenadores, gimnasios, etcétera, están muy emocionados con lo que va a pasar el sábado, pero todavía es una comunidad pequeña en México. Óyeme, hablando de eso y antes de entrar en las peleas, pero lo que ha hecho UFC a Canelo y al boxeo fue un golpe bien duro porque lo han obligado a mover la fecha, se han ocupado de tomar el Día de la Independencia de México, de ocupar la T-Mobile Arena, y es una noche Fight Night, Carlos, una noche Fight Night, no es un pay-per-view. Jorgito, ¿te acuerdas? Yo te lo dije esa noche cuando estabas haciendo un live terminando la de 285, del pesaje, creo, ¿no? Que cuando Alexa iba a pelear con Valentina, una noche antes de que Alexa peleara con Valentina, yo salí, me metí en tu live y te dije, Dana White está súper emocionado con quitarle las fechas al boxeo, con quitarle 5 de mayo. El primer plan fue 5 de mayo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Brandon tenía una situación en la rodilla, porque obviamente salió un poquito lastimado de la pelea de Davison Figueiredo y necesitaba un par de semanas más. No le daba el 5 de mayo, necesitaba pelear en junio, julio.
Porque si Brandon hubiera estado limpio, ha salido limpio de la pelea con Figueiredo, hubiéramos tenido esto en 5 de mayo. En 5 de mayo hubieran puesto a Brandon, tal vez a Jair contra Volkanovski de alguna manera, se hubieran arreglado. El problema es que querían a Brandon en la del 5 de mayo, ¿no? Hubieran recorrido tal vez a Cejudo contra Sterling, o incluso podías poner a Cejudo contra Sterling la misma noche, el 5 de mayo en Las Vegas, porque ya tienes esta historia creciendo, ¿no? De que probablemente un día, que yo no lo veo, la verdad, que peleen Henry contra Brandon por el tema del peso, porque Brandon no tiene por qué subir a 35 y Henry no va a volver a cortar a 125, pero bueno, es otro tema. Pero le entró en la cabeza a Dana White. Yo hablé con él en esa conferencia de prensa, después de ese pesaje, y le entró y llamó a Hunter y le dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y de ahí se han venido moviendo muchísimo, porque ustedes lo saben, Jorgito y Vikingo, cuando se vaya Canelo, el 5 de mayo y el 16 de septiembre se van a quedar huecos. Jaime Munguía no es todavía tan grande, el zurdo Ramírez no es todavía tan grande, el Pitbull Cruz no es todavía tan grande, y no sé si vayan a alcanzar ese nivel de tomar las fechas del 16 de septiembre, 15 y 5 de mayo. No sé si les llega a alcanzar un día la popularidad. Pueden ser grandes boxeadores, pueden ser campeones indiscutidos, pueden ser, pero no sé si les alcance ese tamaño mediáticamente y de una taquilla que tiene que ser muy grande en un fin de semana que está lleno de mexicanos en Las Vegas. No, y está lleno de mexicanos, pero tiene que ser alguien también que atraiga al público mexicano, latino y sajón en Estados Unidos. Fíjate, no solo puede ser alguien que atraiga al público mexicano, tiene que ser alguien que atraiga para que se llene todo, para que se hable, para que se venda. Todo eso es necesario. Ahora, si quieres, Jorge, ¿te parece si nos metemos en las peleas? Vamos allá. Vamos con la coestelar. Brandon Moreno, una tercera pelea teóricamente, ¿no? Viene de no poder ganarle, pero este no es el mismo Brandon Moreno. ¿Cómo ves tú a tu paisano, a Brandon Moreno? ¿Cómo lo ves con Pantoja, con el brasileño? Una pelea difícil. Hablando de las 3 peleas de campeonato que vienen, es la que menos me preocupa, ¿no? O sea, yo contra Valentina ¿No te preocupa o la que menos te preocupa? Es la que menos, porque Valentina contra Alexa va a ser durísima. Valentina va a regresar con furia, va a regresar, está como decimos en México, encabronadísima, la verdad. Y desde el tap, cuando ves el tap de Valentina, ¿no? Cómo tapea, no hace el tradicional tap así, o sea, hace un solo tap así, irónica, y estaba con ira, estaba con furia, porque como pensando, ¿cómo me metí en este problema, no? Entonces siento que Valentina va a regresar con mucha furia contra Alexa. Siento que Volkanovski es una pelea durísima para Jair. Claro que Jair tiene posibilidades de ganar, pero es una pelea muy dura. Y el que es claramente superior en la técnica, en la experiencia en peleas de campeonato, es Brandon contra Alexandre. Sí, le ganó en The Ultimate Fighter, cuando Brandon era muy jovencito, era un niño prácticamente. Le gana en Chile en una pelea que Brandon no debió tomar. ¿Por qué Brandon tomó esa pelea? Porque ya venía el rumor de que iban a cortar la división de las 125 libras. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero Brandon es de los afectados por Conor McGregor en aquella cartelera de Brooklyn. Porque cuando avienta el carrito, la silla aquella, la cosa que tiró, rompe el vidrio y le cae una astilla a Ray Borg. Brandon iba a enfrentar a Ray Borg esa noche en Brooklyn. Ray Borg queda fuera de la cartelera. Brandon regresa a México, regresa a Tijuana, y una semana después le dicen, ahora te tenemos esta pelea con Pantoja en Chile, sin campamento, sin preparación real. Brandon tiene que decir que sí, porque ya sabíamos que la división de 125 iba a desaparecer, que le iban a cortar, que los iban a cortar a todos. Entonces Brandon decía, si no agarro esta pelea me van a cortar. No la quería tomar, obviamente, porque era muy poco tiempo, pero la tiene que tomar. Entonces lo agarra en un momento muy desprevenido, y además esa pelea de Alexander Pantoja es la que le enseña a Brandon muchas cosas, ¿no? Es en la que dice, a ver, yo quiero seguir siendo peleador, yo quiero mantener a mi familia, ya tenía 2 niñas en ese momento, y Brandon empieza a entrenar boxeo mexicano. Primero con Drift Cortés. Drift Cortés era entrenador de Antonio Margarito, de Eric Morales, estaba en el gimnasio allá de Eric Morales en Tijuana, y empieza a entrenar boxeo como entrenan los boxeadores mexicanos. Hoy está con Jorge Capetillo allá en Las Vegas, y si ustedes ven el cabeceo de Brandon, las manos de Brandon, desde que se enfrenta, cuando lo cortan, él viene de pelear con Pantoja, y Pantoja lo supera mucho arriba, lo golpea muchísimo, y también en la de Ultimate Fighter lo golpeó muchísimo. Cuando Brandon llega a la pelea de Kai Kara France, poquito año y medio después de que peleó con
Alexandre Pantoja, porque la de Pantoja fue en mayo y la de Kai Kara fue hasta a diciembre del siguiente año. Brandon le gana de pie a uno de los mejores kickboxers que tiene la división, como es Kai Kara France. Kai Kara France tiene un striking impresionante, muy técnico, y Brandon lo logra superar. Cambió muchísimo Brandon después de esa pelea, de la segunda pelea con Pantoja en adelante. Esta es su sexta pelea de campeonato. Pantoja nunca ha tenido una pelea de campeonato. No, si no me equivoco, no ha tenido un solo estelar en UFC, no tiene una pelea de 25 minutos en UFC. Entonces aquí Brandon tiene mucha más experiencia, mucha más preparación de cómo manejar una semana de pelea de campeonato, etcétera, etcétera, que lo que tiene Pantoja, la verdad, ¿no? En esa creo que Brandon es muy superior. Claro que Pantoja tiene estas posiciones en las que te toma la espalda que no te das cuenta cómo, avanza como te toma desprevenido, etcétera, etcétera. Pero Brandon tiene muy buen jiu-jitsu y Brandon tiene muy buena lucha, ¿no? Creo que de los 3 mexicanos que van a pelear por cinturón en los siguientes meses es la que menos preocupa, ¿no? Que todas son peleas complicadas, eso sin duda. Pero Brandon creo que es muy superior a Pantoja. ¿Tú le dirías a esa gente que repite por ahí, repite, a veces de forma casi inconsciente, de que como ya el brasileño venció 2 veces, es parecido a Pereira contra Adesanya al principio, digamos, que de alguna forma tiene el número mental de Brandon Moreno? ¿Qué tú le dirías a esa gente? Pero es como lo que les digo, es que Brandon cambió después de esa pelea con Pantoja. Brandon se evolucionó muchísimo y Brandon se convirtió en, gracias a Pantoja, Brandon evolucionó. Y no sé si se acuerdan, aquella vez que Pantoja le ganó a Brandon Royval, que fue en el Apex y Brandon estaba narrando. Fue a finales de 2020, debe ser a finales de 2021. Porque después Brandon enfrentó a Figueiredo porque Pantoja se lesiona, ¿no? Pero ya estaba como amarrada esta pelea. Esta pelea debió suceder allá en Anaheim, ¿no? O era la pelea que hubiera sucedido en Anaheim si no se hubiera lesionado Pantoja. Y Pantoja le dice a Brandon, porque además son buenos amigos, a mí me tocó verlos en Río. Alexandre se acercó, saludó a la esposa de Brandon, saludó al equipo de Brandon. Ellos hicieron una buena amistad en The Ultimate Fighter en las semanas de grabación, porque además pelearon en la primera sesión de peleas y luego tuvieron como 5 o 6 semanas de convivencia. Y Alexandre le dijo a Brandon esa noche en el Apex, le dijo, cuando tú has peleado conmigo, has sido mejor. Cuando te gané en TUF, firmaste con UFC y le ganaste un clasificado. Cuando te gané en Chile, regresaste y te convertiste en campeón. Entonces, eso es cierto. Pantoja ha hecho crecer a Brandon y no sabe cuánto, la verdad. No, yo digo que de aquella vez que se enfrentaron, probablemente Pantoja era un 8 y Brandon era un 6, ¿no? Digamos, en el nivel en las cualidades de MMA. Y de ahí, Pantoja ha evolucionado de un 8 a un 9 y Brandon de un 6 a un 10. Yo hoy creo que Brandon es el mejor peso mosca del mundo, ¿no? Y vaya, lo ha demostrado peleando contra otro gran campeón como era Deiveson Figueiredo, ¿no? Entonces, vamos a ver al 10 contra el 9, digamos, pero la evolución de Pantoja no ha sido tanta como ha sido la de Brandon en los últimos 4 años o 5. Es una pelea de legado para Brandon, porque su campeonato evidentemente nos gusta o no, la realidad es que es Figueiredo, bueno, que hay Kara France, el interino en el medio, pero su campeonato es Figueiredo. Es una pelea de legado porque sería una defensa con alguien que no es Figueiredo. Definitivamente, porque no ha podido defender el cinturón Brandon, ¿no? Aunque son 5 peleas de campeonato seguidas, 4 con Figueiredo y 1 con Kai Kara por el interino, no ha podido defender, no ha podido retener el cinturón, ¿no? Le ganó a Figueiredo en Arizona, una sumisión, ¿no? Contundente, no hay nada que discutir. Viene esa pelea cerrada en Anaheim, donde creo que Figueiredo tiene el edge, como le decimos en inglés, ¿no? La pequeña ventajita. Esa pequeña ventajita que lo hace ganar. Va con Kai Kara France, sólida victoria. Creo que en Río iba ganando bien Brandon, pero no ha podido defender el cinturón, ¿no? Entonces, como por ahí dicen que también creo que también aplica para el boxeo, no eres campeón hasta que no defiendes, ¿no? No eres campeón. Como dicen en la serie mundial y en NBA, hasta que no gana el rival no hay serie. Hasta que no gana fuera de casa, no empieza la serie. No empieza la serie. Entonces, para Brandon es importantísimo defender su cinturón, ¿no? Ya va a ser un peleador popular, ya es una superestrella mundial, tiene dos
2,5 millones de seguidores en Instagram. Si lo llevan a Londres, hay una fila para firma de autógrafos. Si lo llevan a Houston, lo mismo. Si lo llevan a Sudáfrica o a Madagascar, donde sea, es un peleador conocido. Sí, definitivamente. Pero, a ver, en las 125 libras hay un campeón histórico que va a ser muy difícil de alcanzar.